Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias. Quería agradecer ante todo al Centro Criptológico Nacional y a todos los colaboradores por ofrecernos esta posibilidad de reunirnos, de hablar y sobre todo muchísimas gracias a vosotros por permanecer en vuestros sitios. Porque esta charla que vamos a ver ahora yo creo que es un complemento interesante para todas las aplicaciones muy interesantes que hemos visto durante estas sesiones anteriores. El Fabric como sustento para construir redes seguras. ¿Qué hace un Fabric aquí en el mundo de la seguridad? Bueno, antes de nada me gustaría, si os parece bien, es comenzar con un estudio de Gartner. Los consultores Gartner siempre están saliendo mucho aquí, que nos habla de que más de 190.000 millones de euros, dólares, ahora mismo el cambio está prácticamente el mismo, se van a invertir durante el año que viene en entornos de seguridad. 190.000 millones son muchísimos millones. Y la pregunta es, ¿y dónde se van a colocar todas esas inversiones en el mundo de la seguridad? Pues como todos trabajamos en el mundo de las comunicaciones y todos conocemos el modelo de referencia e interconexión de sistemas abiertos, el famoso MARISA, nos preguntamos, ¿lo vamos a poner en el nivel físico? ¿Lo vamos a poner en el nivel de comunicaciones? ¿Lo vamos a poner en el nivel de aplicaciones? Si accedéis al informe de Gartner, veréis cómo distintos módulos se van distribuyendo sobre todo este modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos. Desde lo que es la seguridad física del edificio, donde se van a albergar los sistemas que queremos proteger, hasta entornos ya de comunicaciones seguras como MACsec, IPsec, SSL, luego entornos de DNS y de DHCP seguros, entornos ya de aplicaciones que nos suena mucho, firewalls de nueva generación, entornos SASE, SSE, siglas de estas que utilizamos muchísimo. Muchas inversiones se van a hacer en el entorno de cloud, otras muchas están ya sonando en el entorno de no te fíes de nada de lo que va a conectarse a la red, Zero Trust Network Access. Pero claro, si miramos en ese informe de Gartner y buscamos Fabric, la palabra Fabric no aparecerá. Entonces, ¿para qué es esta charla de Fabric en un entorno de seguridad? Pues porque lo que queremos hacer nosotros es, sobre todo, enfatizar la importancia de que todas estas inversiones y todos estos sistemas de seguridad que se van a conectar a un sitio, y ese sitio es la red. Y nosotros lo que consideramos es el Fabric, esta palabra que vais a escuchar mucho durante esta presentación, como los 3 niveles que son el fundamento, el sustrato sobre el que se van a colocar todos los elementos sobre los que vamos a invertir pues, aproximadamente 190.000 millones de euros. Entonces, antes de nada, ¿qué es un Fabric? Bueno, Fabric es un término inglés que lo que significa es tejido de interconexión. Y básicamente un Fabric lo que es, desde el punto de vista técnico, es un conjunto de equipos, un conjunto de switches de red que se interconectan entre ellos, formando, vuelvo a insistir, el sustrato sobre el que se va a conectar todo. Por tanto, la importancia es muy grande, aunque sea un elemento como muy modesto. Pero el Fabric no puede ser simplemente unos equipos tal cual. Tiene que tener un software que permita tener un plano de control, un plano de virtualización de esa infraestructura y un plano de gestión. Y juntos todos esos elementos forman aquello sobre lo que se va a conectar todas nuestras aplicaciones, residentes en el data center, local o en la nube, y todos los dispositivos que van a estar utilizando nuestros usuarios. De tal manera que el Fabric es el tejido de interconexión que nos conecta a nosotros, usuarios, con nuestros dispositivos, con las aplicaciones que vamos a utilizar. Muchas veces se piensa que el Fabric es simplemente cables, conexiones, switches, pero en este mundo tan conectado y tan dinámico y tan ágil tenemos que recordar siempre que está el aire, la Wi-Fi. Por tanto, el Fabric también tiene una conexión hacia el mundo del aire, hacia el mundo de la Wi-Fi, para poder realizar la conectividad de la manera más completa posible. Y no nos olvidemos que a la red se conecta todo. Y cuando decimos todo, queremos decir todo. Todo lo bueno y todo lo malo. Entonces, siempre que vamos a los cursos de charlas y decir, vamos a ver cómo hacemos una presentación efectiva, nos dicen los profesores, decid una frase interesante, decid una frase de un personaje histórico, que seguro que vuestro auditorio no se queda dormido y le presta atención. Entonces yo he seguido esa dinámica y he dicho, bueno, no una frase, voy a utilizar 7 frases para de alguna manera representar las 7 propiedades que pensamos nosotros en Extreme que tienen que tener los Fabrics, es decir, las redes de interconexión para proporcionar todos los servicios de seguridad de los que se están demandando. Y las 7 propiedades son la primera segmentación, la segunda gestión y control,
La tercera es el acceso. Cuarto, la automatización. Muchos de los conceptos que vamos a comentar veis que se enlazan con todas otras presentaciones que hemos estado viendo, porque al final todas van con el objetivo común. 6, la colaboración. 5, la colaboración. 6, la seguridad. Y 7, la visibilidad. Así que, como sé que estáis deseando qué frase encierra un pensamiento de estos 7 que hay aquí, vamos a empezar por la primera. Divide y vencerás. Seguro que la conocéis, de Julio César. La guerra de las Galias. ¿Cómo podía Julio César dominar al pueblo galo, al bravo pueblo galo? Pues dándose cuenta de las diferencias que había entre ellos, los problemas que tenían unas tribus con otras, y lo que hacía era divide y vencerás. Y esa frase aplicada a este contexto del Fabric es tan sencillo como segmenta y protegerás. Pensad en cualquier entorno, un entorno de un aeropuerto, un entorno de una fábrica. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Tenemos que pensar no en equipos y en usuarios solamente, tenemos que pensar en los servicios que se tienen que proporcionar a esos usuarios y a esos equipos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es coger toda esa infraestructura común que es el Fabric y segmentarlo, es decir, particularizarlo para aquellos servicios que se quieren proporcionar. Por ejemplo, una misma infraestructura que se divide, y ya no estoy hablando de las VLANs simplemente, que son un servicio como de segmentación demasiado ligero, demasiado muy superficial, sino servicios ya de virtualización en la misma infraestructura física. Así que podemos pensar en segmentos de la gestión de la red, del aeropuerto. Podemos pensar en un servicio virtualizado y completamente aislado uno de otro, aunque utiliza la misma infraestructura de la red Wi-Fi de los pasajeros, de la red de carga, de la red de los sensores IT, de los sistemas de videovigilancia. Todos los servicios están utilizando la misma infraestructura, pero la segmentación nos permite hacer creer que cada servicio es como si tuviera toda la red para sí misma. Pensad en una entidad aeroportuaria, pensad en una universidad en la que se dividen los distintos servicios de la universidad, su red Wi-Fi, y no solamente hay que hacer una separación de esos servicios aislados unos con otros, sino que se pueden interconectar entre sí dependiendo con un cierto nivel de conexión. Por ejemplo, podemos activar routers virtuales con FlexACLs entre ellos, si queremos hacer una interconexión interna al Fabric pero ligera, o podemos utilizar ya sistemas mucho más sofisticados que van hasta la capa de aplicación, como firewalls externos, para poder, por ejemplo, interconectar la red de videovigilancia con la red de cualquier otro servicio. Pero todo, recordando, es la misma infraestructura. No tenemos que crear una red de vídeo para el vídeo, una red de Wi-Fi separada con todos sus switches para la red de alumnos de EduRoam, etcétera, etcétera, sino que es una única infraestructura. Pensad en otro entorno, un entorno hospitalario, como estaban comentando antes, que son entornos muy críticos. Se crea una misma infraestructura, un Fabric, y después se van segmentando los distintos servicios que demandan los responsables de administración de la red del hospital. Podemos tener un entorno para administrar el hospital, para la Wi-Fi de pacientes, para la Wi-Fi de los familiares que vamos a ver a los pacientes cuando están enfermos, para poder tener el sistema de radiología separado y, sin embargo, interconectado para utilizar algunos servicios comunes. Pero lo que es interesante es la misma infraestructura segmentada nos permite proteger de una manera muchísimo mejor. Imaginad otro ejemplo más. Una entidad, veíamos antes en el caso de los aeropuertos, una autoridad portuaria. Pues lo que hace es divide la infraestructura que tiene a lo largo y ancho de todas las dársenas y hace la red de gestión suya, la red de las empresas colaboradoras con la autoridad aeroportuaria. No tienen por qué estar construyendo sus switches ni creando una infraestructura en paralelo. Es complicar la gestión, complicar el coste, sino una misma infraestructura se segmenta y se mantiene protegida. De tal manera, si, por ejemplo, uno de los segmentos, por ejemplo, la red de videovigilancia, queda comprometida porque alguno de sus dispositivos tiene un virus o tiene algún ataque, se queda compartimentada y completamente aislada y no puede de ninguna de las maneras infectar al resto de los servicios que están coexistiendo con él en la misma infraestructura física. Ese es un punto muy interesante. Si queréis podéis pensar en el concepto de un barco. Los compartimentos estancos es un ejemplo muy visual de cómo podríamos hacer esta segmentación de servicios dentro de una misma infraestructura, dentro de un mismo Fabric. Primera frase, divide y vencerás. Segunda, que pone de importancia que el Fabric necesita a alguien que le dirija. Esta es una frase de Alejandro Magno que dice: no temo a un ejército de leones dirigidos por una oveja. A quien sí temo es a un ejército de ovejas dirigidos por un león. ¿Qué quiere decir eso? La importancia de los sistemas que gestionan
todas las infraestructuras de red que tenéis ahí. Por tanto, un sistema de gestión que pueda proporcionar todas estas capacidades, como podéis ver aquí, la parte de configuración, la parte de automatización para poder hablar con otros elementos que complementen la solución, como lo veremos a lo largo de la presentación, la monitorización de todos los dispositivos. Que una aplicación quiera saber qué dispositivos hay en la red, puede hacer dos cosas. Puede él buscar o puede decirle al administrador de la red, hazme un por mirror de todos los enlaces hasta este segmento donde tengo mis servidores. O lo que tiene que hacer es sencillamente preguntarle al general de este ejército de switches para que él le diga exactamente todos los dispositivos que están funcionando, porque él lo ve todo. La red conecta todos los dispositivos, este sistema de gestión ve a todos los dispositivos, ya estén conectados en cable, ya estén conectados en aire, ya esté conectado como sea, con tal de que estén entrado aquí. Este mismo sistema de gestión es muy importante. Puede hacer el control de acceso de usuarios, control de acceso a dispositivos, programar los puertos tanto en el aire como en el fabric físico para poder decir este usuario puede utilizar este tipo de recursos o no y pertenece a este servicio. Y otra serie de características que iremos viendo. Por lo tanto, el elemento de gestión de toda esta infraestructura es un elemento clave. Tercera frase, que en estos entornos de seguridad y de no confianza es muy importante. No te fíes de nadie, ni siquiera de tu sombra. La frase sigue un poco más poéticamente diciendo, porque por la noche te abandonará. Pero no hay que fiarse de nadie. Entonces, este concepto del Zero Trust Network Access es algo que intrínsecamente tenemos que vivir, ¿dónde? En la red. Network Access, pues en el acceso a la red. Por tanto, la red tiene que ser una infraestructura en la que todos los puertos, ya sean cableados o inalámbricos, que van a recibir la conexión de un dispositivo utilizado por un usuario, no tenga nada, no se crea nada, no esté preconfigurado si es posible, ¿vale? Este es a lo mejor es romper un poco el concepto de ya tengo las plantillas de configuración y ¡ras! Configuro los 200 puertos de impresora para que funcionen como impresora y los 100 puertos de access points para que funcionen como... No, los puertos no están configurados, los puertos no admiten nada. Y dependiendo de lo que conectemos, si conectamos un teléfono, el Fabric ve que tiene conectado un dispositivo, ve que es un teléfono, ¿cómo lo ve? Pues hay distintos protocolos para poder hablar y lo que hace es preguntar, este es un teléfono, ¿tengo algún perfil especial que tengo que aplicar al puerto donde está conectado este teléfono? Sí, zas, y se lo programa dinámicamente. ¿Ve un access point? Automáticamente detecta que es un access point. ¿Cómo puede detectar que es un access point? Bueno, pues para eso hay protocolos que lo pueden hacer, como el LDP, con extensiones, para poder ver ciertas características. Detecta que ese puerto en ese momento está conectándose con un equipo de access point y automáticamente lo programa para que tenga todas las VLANs que necesitan los SSIDs, etcétera, etcétera. Se conecta a una cámara, detecta que es una cámara de vídeo y automáticamente la mete en el servicio de videovigilancia. Detecta que es una impresora, etcétera. Y así cualquier dispositivo. Una de las ideas importantes es no tener que estar creando plantillas para volcar dentro de los puertos de acceso, porque nunca se sabe lo que se puede conectar y desde luego tiene que haber cierta flexibilidad a la hora de conectar los dispositivos dentro del tejido de interconexión. Estamos poniendo ejemplos de impresoras, tal. Cualquier dispositivo que se os pueda ocurrir. Por ejemplo, uno que veis aquí, una máquina de juego. Algunos de nuestros clientes de Fabric más importantes del mundo son los casinos, que os podréis decir, pero bueno, vaya ejemplo que pones. Pues tanto en Macao como en Las Vegas desplegan este tipo de soluciones porque tienen dos aplicaciones que son críticas, las máquinas tragaperras y los sistemas de vídeo. Y poder conectar de una manera dinámica, ágil, dispositivos de manera segura con estas características, pues es muy notable. Pero vamos, quien dice las máquinas de tragaperras, podéis pensar cualquier otro dispositivo que de alguna manera se conecta al Fabric, que lo detecte, lo autoconfigure y pueda funcionar bajándole un perfil específico para él. Cuarta frase, esta es ya local, aquí española, no es Julio César ni Alejandro Magno. Fernando el Católico, al que Nicolás de Maquiavelo llamaba... Se me cae el... No se oía bien. Empiezo desde el principio todo. ¿No? Se oía. Ahora mejor todavía. Bueno, disculpad si los de las últimas filas, de todas formas he hablado muy bajito para no despertaros. Así que, pues esta cuarta frase es muy interesante también. Hay que pensar despacio para poder actuar deprisa. Y esta era una frase que utilizaba Fernando el Católico, al que Nicolás de Maquiavelo llamaba, junto a César Borgia, el príncipe. Ejemplo de príncipe del Renacimiento. Era un tío muy listo. Era de Aragón.
¿Y cuál es esa idea de Fernando el Católico aplicada al concepto del Fabric en entornos seguros? La autoprogramación. El Fabric es algo vivo, lo comentaban otros ponentes anteriormente, están constantemente pasando cosas, se conectan, atacan, aplicaciones nuevas, es algo vivo, está ocurriendo constantemente. Por lo tanto, una cosa que es muy interesante es que el Fabric de alguna manera tenga la capacidad de ver algo que sucede, informar, él a lo mejor puede tomar alguna decisión autónoma, pero lo interesante es que informe, y ante esa decisión se toma una acción inteligente. Hay que pensar despacio, programarlo bien para actuar deprisa. Un ejemplo que os puedo poner interesante. En el data center está viendo una fibra que está fallando porque tiene un transceptor que se ha calentado mucho durante los meses y está dando errores de CRC. ¿Qué es lo que pasa? Las aplicaciones están funcionando mal, van a trompicones. Y eso pasa a las 2 de la mañana. Y todo el mundo sabe lo que se quiere hacer a las 2 de la mañana. Desde luego no conectarse al data center para ver si falla un equipo. El equipo se da cuenta, manda una alarma, el sistema tiene esa recepción y ¿qué es lo que hace? ¿Manda un correo electrónico? Bueno, eso es lo de siempre. No, ejecuta un script o ejecuta una acción que se ha pensado previamente, se ha pensado despacio, para actuar deprisa. Por ejemplo, hace un shutdown de este puerto, porque tenemos todo muy mallado y muy redundante, tengo caminos alternativos. Cógeme el número de serie de este transceptor, manda un correo electrónico con estos valores para que mañana a las 7 de la mañana, cuando yo llegue, me encuentre un paquete, pone transceptor del equipo que está estropeado a las 2 de la mañana. Se pone y ya está. Pensar despacio para actuar deprisa. Quinta frase, colaboración de otros sistemas. Este señor es muy poco conocido, pero dijo una frase que es fantástica. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, el Fabric, nosotros no pretendemos resolver todos los problemas de seguridad. Lo interesante es que colaboramos con todos los demás elementos. Equipos de Infoblox, bueno, como estamos en la sala de Palo Alto, permitidme que haga una referencia a Palo Alto. Por ejemplo, Palo Alto es un firewall que detecta cosas muy sofisticadas. Si un usuario que está conectado al Fabric se transforma de un usuario normal en un usuario malvado y empieza a trabajar con una aplicación sospechosa, el firewall se da cuenta, lo detecta, lo bloquea. ¿Está bien eso? Está muy bien. ¿Puede hacerse algo más? Sí, informarnos a nosotros. Si nos informa a nosotros, nosotros tenemos una visión completa de todos los elementos de la red y ¡zas!, bloqueamos al dispositivo malvado para que no siga creando esos problemas. Y así podemos ir pensando cualquier entorno, entornos de Infoblox, entornos de DHCP, entornos de cualquier cosa que queráis hacer. Recordad siempre, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sexto y penúltimo punto, la extensión del Fabric al Wi-Fi. Esta es una frase de Winston Churchill que se planteó durante la Segunda Guerra Mundial, durante los bombardeos terribles que tuvieron lugar sobre Londres. La capacidad de destrucción aérea es terrorífica, si no hay nada que se oponga a ella. La mayoría de los ataques suelen venir por Wi-Fi, desde un sitio lejano, etc. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender que el Fabric tiene que complementarse con entornos que se extienden al aire. Entonces, junto con los Fabrics y los switches ponemos access points, ponemos sensores que husmean todo lo que está ocurriendo en el aire y mandan información a los sistemas que complementan al sistema de gestión de Wi-Fi para poder, al sistema de gestión del Fabric para poder tener control de todo eso. Y así cualquier ataque que haya, por muy sofisticado que sea. Y ya os adelanto, todos aquellos que tengáis sistemas WIPS, ahora que se ha normalizado y facilitado el entorno de 6G, pues posiblemente alguien vendrá con un access point de 6G que ha comprado por 200 euros, lo pone y puede penetrar en vuestra red porque está yendo por un entorno del espectro que no está siendo utilizado en ese momento, no es 2,4 ni con 5 gigas. Última frase, y una de las más importantes, también la dijo Julio César, ya veis que tengo predilección por Julio César. Llegué, vi y vencí. ¿Cuál es el verbo más importante aquí? Vi. La visibilidad, porque todo lo que está ocurriendo, para poder actuar sobre él hay que verlo, porque es la única manera de conocerlo y poder actuar sobre ello. Por lo tanto, una de las características fundamentales del Fabric es la capacidad de recolección de información para que luego, o bien a través de nuestra herramienta, o como decíamos antes, a través de la colaboración con nuestros amigos, podamos informar absolutamente de todo lo que está ocurriendo, las nuevas aplicaciones, aplicaciones sospechosas, aplicaciones que se están comportando de una manera errática. Todo eso es tener como una máquina de rayos X dentro del Fabric para poderlo mover y poder tener un diagnóstico perfecto de los miles y miles de flujos que pueden estar circulando por esa red. Así que terminando por donde empezamos, muy interesante, la parte de inversión en seguridad es muy grande.
Se va a poner en muchísimas secciones de DHCP, servidores firewall, etcétera, etcétera, hacer otras network access, pero pensemos que cuando eso se materializa sobre algo, ese algo pues puede ser un fabric. Y para terminar, como no hay 2 sin 3, pues no hay 7 sin 8, la octava frase también es de un gran estratega militar chino, Sun Tzu, aquí os lo hemos traducido, ¿vale? La victoria está reservada solo para los que quieran pagar su precio. Y ahí lo dejo. Muchas gracias.